Iniciamos con esta sesión 7 del tercer día de este propedéutico y iniciaremos con el área de español. Aquí tenemos un texto que hay que analizar sobre el desequilibrio ecológico de la crisis del agua y los hábitats asociados, dividido en párrafos por números, en los cuales identifica en el primer párrafo el nexo pero y contesta qué función tiene en el contexto del párrafo. Es el enlace de una idea argumentada con otra idea que se opone, es decir, es un contraargumento. ¿Cuál sería el contraargumento que se presenta? Pero cuando se estudia en detalle cada una de las áreas afectadas se puede establecer que han sido otros factores más locales los que han incidido mayoritariamente, asociados a la modificación del hábitat, cambio de uso del suelo, fuerte presión, etc., no solo para consumo humano sino para actividades productivas. Debido a lo anterior, ¿cuál es el tipo de modo discursivo presente en dicho párrafo? Es el de refutación. Tenemos el siguiente texto: ¿a quién afecta más el cambio climático? Y tenemos aquí la siguiente: ¿qué tipo de texto acabas de leer? Este es un texto expositivo. ¿Cuál es el propósito? Pues dar información detallada sobre un tema específico con el objetivo de transmitir hechos, datos, conocimientos o conceptos particulares. Aquí vamos a anotar los sinónimos de las siguientes palabras. De daño, pues está deterioro, perjuicio, etcétera. Mal, menoscabo, comunidad, sociedad o colectividad. Vulnerable, débil, frágil, indefenso. Habitual, usual, acostumbrado, frecuente, intenso, fuerte, enérgico. Y los antónimos, que son de enfermedad, salud, sanidad, lozanía, robustez. De pobreza, riqueza y generosidad. Contaminación, purificación, saneamiento. De vida, muerte, fin, ocaso, etc. Y alteración, permanencia, invariabilidad y estabilidad. ¿Qué tipo de modo discursivo predomina en el párrafo 2? El de ejemplificación. Tenemos aquí marcados, subrayan los adjetivos que nos encontramos: pobres, tóxico, mayor, notablemente y alta. ¿Cuáles son los adjetivos? Los que acabamos de nombrar. Reescribe el párrafo anterior utilizando otros adjetivos, que puede ser de pobres, desamparados, de tóxico, venenoso, de mayor, superior, destacado y elevado, para notable y alto. ¿Okay? Con la siguiente lista de sustantivos escribe una oración utilizando cada uno de ellos. Por ejemplo, con el gobierno hay que escribir el gobierno, etcétera, etcétera, jóvenes, salud, etcétera. Pasamos entonces a la siguiente actividad. Dice: ¿quiénes tienen la responsabilidad de detener el cambio climático? Los gobiernos, las empresas, comunidades y las personas individuales. ¿Qué tipo de acciones pueden generar para disminuir el cambio climático? Reforestar ejidos, tierras, evitar tala inmoderada, generar energías limpias, etcétera. Aquí pide que redactes brevemente la argumentación de cada una de las respuestas anteriores, es decir, que la desarrolles un poquito mejor. Pasamos a la siguiente parte, que habla sobre ciencias naturales, la migración de la mariposa monarca. Tenemos aquí un texto que hay que leer. ¿Y cuál es la problemática que se plantea en este caso? Pues que los mecanismos que utiliza la mariposa monarca para realizar su migración, como se ha visto, afectada por diversos factores. ¿Cuál es el trayecto? Es del sur de Canadá hasta los bosques de Oyamel en el centro de México. ¿Cómo se orientan las mariposas monarcas para llegar a un lugar a otro? Por el campo magnético de la Tierra, mediante una brújula magnética y fotorreceptores que captan la luz solar. ¿Qué factores están amenazando este fenómeno de migración? Pues el cambio climático, la desaparición por herbicidas de las asclepias, destrucción de sitios de hibernación, interrupción de la brújula magnética, etc. ¿Por qué el cambio climático puede afectar el desplazamiento de la mariposa? Porque destruirán los lugares a donde llega esta. De acuerdo con el artículo ¿Cómo se orienta la mariposa monarca?, cuenta con una brújula magnética y fotorreceptores sensibles a las ondas de luz visible y de la luz ultravioleta. El siguiente texto, sobre la contaminación electromagnética, nos presenta las siguientes preguntas. ¿Cuál es la problemática que se presenta en el texto anterior? Pues que la contaminación electromagnética produce por diferentes dispositivos, tales como los módems, el Bluetooth, etc., por una exposición prolongada a los campos electromagnéticos provienen de esas fuentes. Por ejemplo, ¿habías escuchado alguna noticia? Pues sí, de las tormentas solares, cómo afectan las telecomunicaciones, ¿no? ¿Sabes de algún ser vivo que le pueda afectar este tema? Cualquier ser vivo que dependa de algún sistema de ubicación relacionado con el magnetismo terrestre, por ejemplo las abejas. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, aquí hay que poner la opinión de cada uno. El siguiente texto, ¿qué son las ondas electromagnéticas? Aquí nos hacen falta estas palabras, por ejemplo, ondas, valle, longitud y amplitud. Hay que colocarlas en estos espacios. Así como electromagnéticas, magnético y eléctrico. Energía, rayos UV y rayos X.
Seguimos en ciencias naturales con la misma dinámica, más alta, más grandes, espectro visible, rayos infrarrojos, ondas de radio, rayos gamma, ADN, frecuencia y hertz. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sucedió con la limadura de hierro? Esta es una actividad que se realiza después de llevar a cabo un experimento. Aquí vamos a poner los resultados. Dice, las limaduras de hierro se unieron a una bola de unicel en función de la línea. Este es el resultado del experimento previamente realizado. ¿Es posible que los seres vivos se afecten con las ondas electromagnéticas? ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar afectar a otros seres humanos? Pues reducir el uso de aparatos. Y contestamos de manera personal, ¿por qué consideras importante estudiar el tipo de conocimientos acerca de las ondas y el medio ambiente? ¿Cómo crees que afectan las ondas electromagnéticas producidas por actividad humana al desplazamiento de las mariposas? Y nombra algunos animales que migren así, los murciélagos, las libelas y las abejas. Seguimos entonces con entorno social. Solicite a los estudiantes que analicen este esquema. Después de ver este esquema contestamos. ¿A qué se refiere? Trata sobre cómo afecta la deforestación en el planeta, el ciclo de deforestación y el daño del medio ambiente. ¿Cuál es la razón por las que se talan los bosques y las selvas? Pues para la madera y obtener pagos monetarios. ¿Cómo afecta a las comunidades aledañas la tala inmoderada de bosques? Pues que la población se va cambiando de lugar, aumenta la temperatura, etc. Seguimos con otro texto sobre el narcotráfico en la industria de la madera. Y contestamos la siguiente actividad. Este cuadro. Problemas sociales y cómo se presentan. La pobreza, pues la falta de oportunidades de empleo. La marginación, los pobladores huyen a las comunidades. La desigualdad, la riqueza se reparte entre ciertos grupos de personas. La corrupción, pues actividades ilegales impunes. Y la inseguridad, las autoridades están coludidas con estos grupos. Las siguientes preguntas. ¿Qué importancia tiene la preservación de áreas naturales como los bosques de la Sierra Madre Occidental? Pues que no se rompen las cadenas alimenticias, los animales no se extinguen, disminuye la temperatura y mayores recursos naturales para la humanidad. ¿Quiénes deberán ser los encargados de proteger las áreas naturales? Pues todos los seres humanos, así como las autoridades nacionales, estatales e internacionales. Aquí tenemos el siguiente crucigrama, lo ponemos para que ustedes lo analicen. Háganlo, revísenlo por favor. Por ejemplo, marginación, discriminación, pobreza, inseguridad, corrupción y desigualdad son las palabras que se encuentran tanto horizontales como verticales. Y con esto estamos terminando esta sesión.